Buenas tardes, doctora. Hola, muy buenas tardes, Yajaira, bienvenida. Qué gusto, qué puntuales, les agradezco. Bienvenidos. Vamos a dar inicio con la sesión del día de hoy. Estamos comenzando con Seminario de Investigación 3. Ya estamos prácticamente a poquito más de la mitad de este proceso de investigación y pues me gustaría saber si ya revisaron las actividades, la plataforma ya está disponible desde el día jueves y entonces quizás ya se dieron el tiempo, pero pues entiendo que estamos cerrando la semana también con actividades de la escuela y que en muchas ocasiones se nos complica. Si son tan amables de comentarme quiénes ya revisaron la plataforma, Buenas noches, doctora. No, yo todavía no. ok, no pasa nada. Entonces vamos a aprovechar el tiempo para que también ustedes sientan que es útil y productivo y que eh, estamos desahogando dudas. Les voy a compartir pantalla y si son amables me dicen si ya tienen acceso a la misma. ¿Sí? ¿Ya ven Sí. mi pantalla? Muy bien, gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a revisar ahorita un ejemplo eh, para que ustedes vean cómo van a presentar el análisis e interpretación de resultados, que es parte de lo que vamos a entregar en esta asignatura. La asignatura de Seminario de Investigación 2 la concluimos con el diseño de los instrumentos de investigación. En este momento ya los vamos a ir aplicando en esta semana o los que ya lo aplicaron en estos días pasados, en tanto no nos vimos y tuvieron otras asignaturas, pues ya tienen los resultados. Ahora bien, vamos como tal a incluir un apartado con análisis e interpretación de resultados. Y en este caso vamos a comenzar mencionando cuáles son los instrumentos que aplicamos para obtener las evidencias de nuestra investigación. Y entonces vamos a ir desahogando pregunta por pregunta y de acuerdo a las preguntas, como ustedes recuerdan, cada instrumento de investigación tiene 10 reactivos por variable, ¿verdad? Dos instrumentos, cada uno por variable y cada ítem o cada reactivo, por ejemplo aquí, la cultura de la lengua meta en la práctica docente, en relación con la frecuencia con la que se abordan temas culturales de la lengua meta inglés, los datos arrojaron lo siguiente. De acuerdo a la pregunta, aquí está representada con una gráfica la respuesta, ¿sí? Y posterior a la gráfica, yo voy a hacer una interpretación de los resultados. Voy a desahogar la explicación, la descripción de lo que yo haya obtenido. Por ejemplo, aquí, los aspectos culturales siguen siendo aspectos que no forman parte de la planeación del docente, lo cual denota baja conciencia cultural docente acerca de la importancia que este elemento tiene en los procesos de adquisición de una lengua extranjera. Este es un ejemplo de un protocolo de investigación que está tomando como tema la lengua materna y la segunda lengua inglés. Por eso habla mucho de lo que es la lengua. Lo anterior refuerza la importancia de este estudio, dado que para alcanzar la competencia sociopragmática en el uso de una lengua extranjera, en este caso, se requiere que nuestros estudiantes no adquieran únicamente conocimiento acerca de las estructuras gramaticales, etcétera, etcétera, etcétera. Nos damos cuenta aquí que hay una interpretación de la respuesta obtenida. De ahí nos vamos con la segunda pregunta. Elementos culturales que se incluyen. Entonces aquí, pues de acuerdo a lo que el docente o el investigador está tratando de encontrar, pues integra su gráfica, como dice, visible y tangible, invisible, creencias, valores y percepciones, y posteriormente la interpretación de esa gráfica.
Por otra parte, los datos obtenidos en relación con el tipo de contenido cultural que se incluyen en las clases, se encontraron que la mayoría de ellos están relacionados a los que algunos autores definen como la cultura con C mayúscula o como Morán 2011 lo describiría, las prácticas y los productos, etcétera. Esto ya va a ir acorde a las variables que ustedes hayan tomado en cuenta para su tema, ¿sí? Y así nos vamos uno por uno. Si estamos hablando que por instrumento incluimos 10 ítems, ¿de cuántas gráficas en total estamos considerando entonces en el desarrollo del análisis de las evidencias o de los datos? 10, maestra. 10, doctora, Diez. perdón. ¿10? Estamos hablando de 10. Usted Sí. habla de 10 ítems. Pues tenemos que graficar el total de cada ítem o pregunta que realizamos, ¿no? ¿Serían No va, entonces 10? Vuelvo a preguntar. Pero como fueron dos instrumentos, ¿no? En este caso ¿Es serían 20. correcto? Ujú. Ah, son dos Bien, instrumentos. bien. ¿Sí? Serían Entonces, 20 ¿cuántas gráficas, serían? ¿no? 20 gráficas. 20. Es correcto, Ah, sí, sí, son 20 dos gráficas. instrumentos, sí. 20 Vale, gráficas. doctora, perdón. Los resultados interpretativos va a depender del instrumento, los instrumentos que nosotros hayamos trabajado, ¿verdad? Sí, bueno, comúnmente, acuérdense que le solicité 2 instrumentos y por cada instrumento 10 ítems. Entonces, como bien decían, van a ser 20 gráficas y van a ser 20 interpretaciones. Correcto. Ujú. Ahora, por cada maestra. instrumento, ustedes mencionen, aquí no lo tenemos, pero es válido y va a mejorar bastante su trabajo. Por ejemplo, acá, análisis e interpretación de datos. Inciso A, variable dependiente, estrategias didácticas. Inmediatamente nos vamos con, por ejemplo, acá, en el primer párrafo que tiene la maestra, aquí está ella informando cuál es la variable que está presentando. ¿De acuerdo? Y de igual manera retomen ese ejemplo que les estoy presentando ahorita para que puedan ustedes presentar sus gráficas y su interpretación. Sí, la escucho, maestra, adelante. Ay, perdón, buenas tardes, doctora. Fui Adelante, yo la que maestra. hablé. Eh, en el caso de que alguna pregunta sea abierta, porque también eh, se puede hacer, esa pues no va a llevar la interpretación, pero en ese caso no podría arrojar la gráfica, ¿no? Entonces se tiene que interpretar nada más cada pregunta de cada persona. Si es una pregunta, como en el Cada caso de una entrevista abierta, por ejemplo, si la entrevista se Ujú. aplicó a 5 sujetos, la entrevista tiene que llevar las 5 respuestas. Tienen que de organizarlo en un cada- cuadro para que vaya todo lo que se encontró, tiene que reportarse. ok. Sí, porque Y pues la posteriormente gráfica te la da por, o sea, ya te la va a dar, ¿no? Dependiendo si lo hacemos donde hacemos Google Forms, en Excel. Ajá, te la da sí, la gráfica. Pero en el caso que sea una pregunta abierta, pues obviamente no. Entonces ahí tendríamos que interpretar nosotros de todos, ¿no? Porque todos van a exacto, responder de la manera. sí, Ah, perfecto. sí. Entonces sí En tiene que Google ir todo, ¿no? Ajá, sí. En Google Forms nos da la gráfica y lo que nosotros vamos a integrar es la interpretación nuestra, ¿no? Como investigadores. Y en las entrevistas, pues es todavía más interpretación la que hay que hacer. Sí, muy bien, maestra Lucero. A maestra Rosa María, quería preguntar algo. No, no, maestra, ya me quedó claro, no es que de los instrumentos Ah, tenía muy yo bien. duda, Perfecto, pero ya maestra. me quedó claro, gracias. Muy bien. Bueno, entonces ahí creo que estamos claros, ¿verdad?
Les voy a mandar un ejemplo también. No estoy muy segura si ya les compartí un ejemplo del protocolo que incluye ya esta parte del análisis de resultados. No estoy muy segura. Pero les voy a compartir. De todas maneras, se los voy a volver a compartir. Si ya se los compartí, se les vuelvo a compartir para que tengan otro ejemplo de cómo lo vamos a entregar. ¿De acuerdo? Bueno, aquí nos Ok. vamos, vean todos, nos vamos con desahogo de evidencias, ¿sí? De acuerdo a nuestros instrumentos de investigación. Posteriormente a que ya concluimos con esta área, con este apartado de nuestros instrumentos, ahora sí nos vamos a lo que son las conclusiones. Con base en ese análisis, a esa interpretación, a esa explicación, ¿cuál es nuestra conclusión? ¿A qué llegamos? ¿Sí? Y entonces ya vamos a informar que derivado del análisis de los datos que se obtuvieron, las evidencias arrojaron una relación existente entre ambas variables, cómo una impacta sobre la otra o cómo una influye sobre la otra, etcétera, etcétera, etcétera. Ya va a depender de los hallazgos que ustedes vayan encontrando. ¿Sí? Eso con relación a sus conclusiones. Posteriormente nos vamos con las recomendaciones. En las recomendaciones, maestras, les voy a pedir de favor que, ¿qué recomendamos? De acuerdo a la problemática que nosotros observamos, ¿cuáles son aquellas recomendaciones que nosotros podemos dar, en este caso, al personal docente, al personal directivo, a los alumnos, a los grupos, con referencia, vuelvo a repetir, con la temática que estamos abordando? Para ello, cada recomendación le van a agregar una viñeta, un número, un distintivo, ¿de acuerdo? Para que se distinga una de otra. Que no vaya todo junto como una narración, no, tiene que ir por puntos, ¿de acuerdo? En las sugerencias. También les va a pedir propuestas. En las propuestas, de igual manera, ¿qué proponemos? No es necesario que agreguemos un sinfín y que las copiemos y peguemos. Es más sano y es más enriquecedor que las generemos con base en lo que nosotros fuimos identificando en este proceso de investigación y que las vayamos articulando. 3, 4 propuestas, 5 propuestas, pero que no sean copio y pego, copio y pego. Por favor, les voy a recomendar mucho eso, que no sea un trabajo de copiar y pegar. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo, doctor. Muy bien. Bueno, entonces, posteriormente nos vamos a los anexos. En los anexos vamos a integrar, por ejemplo, fotografías, de preferencia que no estén como tal los rostros de los alumnos para cuidar su identidad. Si son docentes, pues pedirles siempre y cuando estén de acuerdo en participar. Y podemos integrar incluso fotografías de la escuela, fotografías de la zona escolar, de la supervisoría escolar, dependiendo de la temática que hayamos nosotros abordado. Podemos incluir fotografías de cuando estamos aplicando nuestros instrumentos de evaluación, de investigación, perdón. Podemos incluir algún instrumento de investigación ya contestado. No todos, ¿verdad? Porque sería un grueso de material y pues implicaría demasiado tiempo, pero sí podemos integrar algunos instrumentos ya con su respuesta, ¿sí? El croquis de la escuela puede ser también. Con respecto a las fuentes bibliográficas o referencias consultadas, pues también tendremos que integrarlas todas.
Ya ven que quedó abierta la posibilidad de ir consultando algunas otras porque en el transcurso, en el proceso, pues se van generando un sinfín de eh, conceptos, de datos que nos hace necesario ir nuevamente e insertar algunos contenidos. Entonces, en este momento ya nosotros le iremos dando más formalidad a lo que son nuestras fuentes bibliográficas. ¿De acuerdo? Muy bien. De Voy acuerdo. a cerrar y voy a compartirles otro, lo que está en plataforma. Como bien decía, algunos es posible que no hayan todavía revisado la plataforma y entonces tengan todavía un poquito de dudas. Para ello vamos a revisar la plataforma. Y si hay alguna duda, pues me van preguntando. Veo que también ya hay visitas dentro de lo que son las actividades y pues los que no se han dado a la tarea, ojalá lo puedan hacer. Tenemos hasta el 22 del mes de marzo para poder cumplir con nuestras actividades. Algo importante, maestros, ya ven que yo les solicito una actividad, son 3 en total, pero si pueden cubrir todo el grupo del trabajo, todo en su totalidad, y subirlo en la primera casilla, sería muy bueno, porque entonces yo reviso, les dejo sus observaciones y lo que tengan que corregir, me la suben en la segunda. Completo el trabajo. Si hay algo que corregir, me la suben en la tercera. Tienen 3 oportunidades. Esto con la finalidad de que todos los trabajos se reciban en plataforma, porque luego recibir correcciones vía WhatsApp es complicado y puede en algún momento dado causar alguna situación ahí de confusión y les puede afectar en su calificación. Entonces, mejor que todo sea vía plataforma, si son tan amables. Entonces, bueno, la actividad 1, nos vamos con el análisis descriptivo de los datos. Aquí es descripción, análisis e interpretación mediante pruebas estadísticas. Aquí vean, maestros, el 1.2 lo vamos a omitir, porque el 1.2, a menos que estemos trabajando con investigaciones cuantitativas o mixtas, lo tomamos en cuenta, por favor. Es posible que haya uno o dos en el grupo que sí me están trabajando este tipo de investigación porque tienen la habilidad, la destreza y el conocimiento de analizar estadísticamente los datos. Entonces, bueno, ya escucharon, si es una investigación cualitativa, vamos a omitir el 1.2, ¿de acuerdo? Sí, doctora. De Gracias. acuerdo, doctora. Ahora la unidad 2, conclusiones y recomendaciones, lo que ya les indiqué en el ejemplo. Y aquí tenemos nuestras fuentes bibliográficas, que en su momento dado, si les da tiempo, revísenlo, les puede facilitar el trabajo también, les puede dar ideas. Muy bien. Nos vamos hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿No? Pues hasta ahorita no, doctora. Vamos a ver en el camino cuántas se presentan. Ok, Buenas muy bien. tardes, doctora. Sí, buenas tardes. Dígame, Sandra. Bueno, yo tengo una duda con respecto a lo que comentaba usted acerca de la interpretación de la información que vamos recabando. Bueno, yo tengo una duda. Por ejemplo, si mis instrumentos son dos entrevistas, una para padres de familia y la segunda es para el docente. No Ajá, recuerdo, habría yo que revisar mi trabajo en donde coloqué la población a investigar como tal, pero me refiero a que cuántas entrevistas sería lo ideal que yo aplique, porque sobre eso pues es ahora sí que el análisis de toda la información, de todo el concentrado. gracias, Esa es mi maestro. duda. Buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta, muy buena pregunta. Comúnmente se pide que sea el 10% de la población.
Si usted tiene un grupo, por ejemplo, de 35 alumnos, un ejemplo, si estamos hablando de 35 alumnos, con Ujú. 4 entrevistas que aplique, es correcto. Por cada instrumento. Ah, bueno, Bueno, sí sí, es, sí, sí. Ahora, si usted, sí, por ejemplo, estoy hablando respecto a los alumnos, que ya ve que son grupos un poquito grandes, y comúnmente sí, nos abocamos a un grado, ¿verdad? sí, A un grado y a sí. un grupo. En referencia a los docentes, si son docentes, si son, por ejemplo, de sexto grado, pues hablaríamos de 2 maestros, ¿no? O de 3 mucho, en una escuela que es grande. Ok, entendido. Sí, esa era mi duda, doctora, porque al menos pues mis entrevistas, como le comento, va dirigido la entrevista a padres de familia, entonces voy a elegir 4 padres de familia para Ah, aplicarles ese instrumento y 2 o 3 docentes, es porque son correcto, maestro. mi población a investigar. Sí, Ok. sí, es correcto, maestro. Otra duda. Al momento de vaciar mi información de acuerdo a las preguntas, ¿voy a ir paseando de acuerdo a cada pregunta o puedo ir como que sacando temas de esa entrevista? No sé si me explico. Porque, No, por ejemplo, usted no, comentaba tiene que gráfica, ser, ¿no? sí, tiene que ser pregunta por pregunta. Ahí sí, qué bueno que usted se comenta esto. Ya lo habían comentado, pero la forma de preguntar es diferente y a veces no nos quedó claro y qué bueno, pregúntenme cuantas veces sean necesarias. En cuestión de la entrevista es pregunta por pregunta, respuesta por respuesta. Es decir, podemos ir identificando a nuestros sujetos de investigación en este caso los docentes, docente uno, docente 2, docente 3, docente 4. Planteo la pregunta y en un cuadro voy vaciando respuestas, ¿no? Después. Sí, la idea Y es en el que caso, toda la evidencia en el caso debe ir desahogada en el protocolo de investigación. Ok, maestra, doctora. Sí, pues bueno, como comentan mis compañeros, a medida que vaya vaciando información, pues ya quizá tendré otra duda, Sí, pero sí. por ahora, ya despejé las dudas que tenía. Ok, Gracias, doctora. sí, y entiendo perfectamente que este proceso de este momento, en Seminario de Investigación 3, el esfuerzo que van a hacer ustedes por desahogar esas evidencias, por desahogar esas respuestas, va a requerir tiempo, ¿sí? Así que yo les sugiero que no lo vayan a dejar al último porque sí se les va a hacer un mundo de información que no van a saber ni por dónde desahogar. Bueno, muy bien. Gracias, Sandra. ¿Alguna otra pregunta? doctora, Sí, doctora, adelante. sí, entonces, según yo ya había quedado, pero entonces voy a ir con mis 25 alumnos pregunta por pregunta. Usted hizo entrevista, maestra. Yo hice entrevista. Ujú. Sí, yo le sugiero que pudiera hacer un cuadro, maestra, porque vi que algunos alumnos así lo reportan. Hacen un cuadro, ponen sus preguntas, por ejemplo, 10 preguntas, y van con alumno uno, alumno 2, alumno 3, alumno 4, alumno 5, ¿no? Posteriormente otra hoja del alumno 6 al 10 y así, de esa manera más. De esa manera voy colocando las, Respuestas. las respuestas Sí, y luego le voy a dar la interpretación a las 25, ajá, a los sí, 25 alumnos. sí, sí, sí. Virgen Santísima. Virgen Santísima, sí. Por eso sé muy bien que en este momento se les complica. Si ven prudente cambiar de entrevista a cuestionario, todavía están a tiempo. Revisen Seminario de Investigación 2 y en lugar de poner, se aplicará una entrevista a 35 alumnos, pueden cambiarlo y pueden integrar, se aplicará una encuesta o se aplicará un cuestionario porque es mucho más fácil, les avienta inmediatamente el resultado, incluso la gráfica en Google Forms, y ustedes únicamente van a interpretar. Si se les facilita, con toda confianza, hagan esa Cambiarle modificación. al cuestionario. Ajá.
Y entonces en Ok. sus instrumentos, en lugar de ser entrevista, modifíquenlo y háganlo a manera de cuestionario. Ok, ok, yo creo que sí va a ser mejor. Sí, Sí, como maestra, gusten. las poquitas Ok. preguntas abiertas que tengamos, pues a lo mejor si es así, como vamos a suponer que en mi cuestionario incluí 2 abiertas, pues yo digo que esas como son pocas sí pueden ir, o sea, Sí, es más fácil que interpretar 30, ¿verdad? Porque es mucho, entonces 2, pues como quiera que sea, sí las podemos dejar ahí e sí. interpretarlas en un cuadro como lo está sugiriendo usted. Es Yo correcto, creo que es sí pudiera correcto. ser. Sí, de hecho, fíjense que las entrevistas, de pronto cuando no son muchos los entrevistados, también me los han reportado en cuadros, también lo han hecho. Obviamente que sí requiere mucho análisis de la información, porque imagínense, peor tantito, si es una entrevista abierta, las respuestas son tan diversas, de 35 alumnos, no, pues sí vamos a necesitar todo un ciclo escolar, ¿no? Para poder comunicar las respuestas. Porque sí, porque sería mucha información. Ajá, claro, claro que sí. Pero siempre hay opciones, ¿eh? No, no se preocupen, no se angustien, siempre hay opciones. Ok, doctora, gracias. Muy bien. ¿Alguna Maestra, otra pregunta? perdón. Sí, Lucero, adelante. Al momento de hacer la interpretación, que nosotros vayamos colocando, hace rato dijo, en el caso si es docente, docente uno, docente 2, docente 3, alumno uno, alumno 2, también se podría utilizar lo que es informante uno, informante Claro que 2, sí. como Sí, para omitir que es un alumno o es un maestro o es otra persona, o sea, de manera general es un informante. ¿Puedo utilizar esa palabra? claro que sí, es correcto, maestro. Es Mm, correcto. gracias. Sí. Muy bien. Bueno, en la siguiente actividad nos vamos con las propuestas, lo que también ya les indicaba en el ejemplo, que vamos a identificar cada una de las propuestas con una viñeta o con un distintivo. Y la bibliografía debe llevar un orden, maestros. Primero vamos a enumerar, a colocar, a enlistar los libros. Posteriormente nos vamos con las revistas arbitradas, revistas que tienen rigor científico, metodológico. Y posteriormente algunas páginas de internet que tengan también de igual manera rigor metodológico, que en algunas ocasiones pues hemos consultado. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, eso sería con respecto a las unidades 3 y 4. Doctora, una preguntita. Sí, dígame. En cuanto a las bibliografías, ¿hay algún número, como límite para la revisión bibliográfica o las Miren, que tengamos? vean, comúnmente, si es un trabajo que esté implicado para obtener un grado, es decir, si la universidad le solicitara que se van a Ujú. titular mediante tesis, es más riguroso la solicitud. En este caso, como únicamente es el cursar las asignaturas, de manera Ah, personal ok. no soy tan rigurosa y tan metódica en ese aspecto. Sin embargo, sí debe de cumplir con un número de cuartillas su marco teórico, por ejemplo, ¿sí? Tenemos que Ok, tener un número de autores, incluso perfecto. la fecha de publicación que nos solicitan para un trabajo de grado no debe pasar de 5 años de publicación. Y nos pone en un entredicho porque hay material que es bastante obsoleto que sigue estando en la actualidad como parte fundamental dentro de lo que es el marco teórico. Y entonces, por ese motivo, yo no fui tan rigurosa en el sentido de requisitarles tantas cuartillas, tantos autores, tantas cuartillas para el trabajo del protocolo de investigación. Sin embargo, ustedes mismos se van a dar cuenta de cómo su trabajo va a engrosar. Y cuando vengan a ver, muchos trabajos alcanzan 150 páginas, sin Sí, siquiera sí, sí. solicitarles, ¿eh?
¿Por qué? Ok, Porque es a necesidad del investigador. así es. Dentro de los puntos del foro que usted manejaba, nos hace una pregunta de que por qué es tan importante conocer lo que es la norma APA. Nos vamos a pegar en cuanto a la redacción, ¿verdad? En este caso no. Ahorita Ah, ok. únicamente es para que se vayan a la investigación. Tendremos Ok. nuestra materia de seminario de tesis, en donde ahí Ah, sí ok. ya vamos a aplicar la norma APA. ¿Por qué? Porque ya va a haber una construcción total de nuestro protocolo. En este momento Ok. no, porque es posible que integremos algunos aspectos más. Es posible. Perfecto. Ajá. Ok. Sí, sí, Muchas sí. gracias, Doc. A usted, maestra Yaki. Muy bien, entonces ya para cerrar con las actividades de la asignatura, dentro de la unidad número 5, nos solicita que agreguemos los anexos, tablas, ilustraciones, gráficas, croquis, planos, lo que ustedes quieran integrar, ¿no? Fotografías incluso, que ustedes quieran integrar, es permitido. Incluso algo que no esté tomado en cuenta aquí como tal, pero que a ustedes les haya sido de utilidad, pueden integrarlo, ¿de acuerdo? Y eso sería todo con lo que vamos nosotros a concluir esta asignatura. Yo les recomiendo que lo puedan integrar en uno solo y subirlo en la unidad uno, en la actividad uno. Y ya de ahí tienen ustedes toda la tranquilidad de que yo voy a revisar su trabajo y les voy a hacer la observación de manera general y la cargan en la segunda actividad y con eso cumplen. Si hubiera algo que corregir, lo corrigen y lo suben en la tercera. Ay, Gracias por sus mensajes, ya leí. Un poquito tarde, pero ya los leí. Sí, eso sería todo. Voy a dejar de compartir pantalla, creo que en realidad está bastante claro. Les voy a compartir también un ejemplo, no se preocupen, les voy a compartir un ejemplo para que se guíen. Un ejemplo que no precisamente tiene que ser de igual manera lo que van a entregar ustedes, pero que sí les puede servir si les genera alguna duda en cuanto a cómo vamos a irlo entregando, a cómo vamos a ir desahogando los puntos, se pueden ustedes apoyar en él. ¿De acuerdo? De acuerdo, doctora. Muy bien. Entonces, ¿hay alguna otra pregunta, algún comentario que quieran ustedes realizar? ¿No? Todo está clarísimo. Muy bien. Si hay alguna duda que se les Maestra, presente yo en el sí. transcurso, perdón, tantito, Lucero, termino. Si se les presenta alguna duda, alguna situación respecto a cómo vamos a ir elaborando nuestro informe, con toda confianza me escriben, ya saben, como siempre hemos trabajado, me escriben y en cuanto yo tenga el tiempo, con todo gusto les respondo también para que vayamos aclarando las dudas. ¿De acuerdo? Buenas noches, maestra. Muy buenas noches. Adelante, maestro. Va a compartir la clase, esta clase, ¿verdad? Para revisarla y volver a checar Sí, las solo actividades. que el proceso que lleva es, yo comparto a la universidad y de la universidad me lo envían, entonces por eso no la comparto inmediatamente, porque Claro, tengo que claro. esperar a que me la regresen, pero sí, claro que sí, con mucho gusto, la comparto. Muchas gracias. Sí, Lucero, adelante. Sí, maestra, perdón. Hace ratito nos explicó que en la interpretación íbamos a poner nuestras tablas y nuestra interpretación. De igual manera, lo vamos a hacer en los anexos ya puras tablas. Omitimos la parte de la tabla en la interpretación y nada más interpretamos y al final lo manejamos como anexo. No, en análisis de resultados me van a integrar sus gráficas y su interpretación, ya no en Y anexo. luego, esa era mi duda. Sí, Gracias. para no duplicar eh, Sí, gráfica y gráfica, no, únicamente en análisis de resultados. gracias. Sí. ¿Algo más que quieran preguntar? Nada, todo está muy claro. Excelente. ¿Alguien que sí, no? Ah, yo también me quedo así como que no, pues wow.
Perfecto, sí, que pero Ya que yo lo sé, empecemos a hacer, sí, vamos a cuando estar nos bien. pongamos a exactamente, trabajar, sí. ahí donde Sí, no se preocupen. Y de todas maneras, vuelvo a repetir, tienen mi orientación, porque independientemente de la clase, si me preguntan algo con toda confianza, yo con gusto les respondo, ya lo saben. Número uno, tienen mi orientación. Número dos, tienen el ejemplo. Y número tres, tienen también las fuentes bibliográficas que se les compartió, que en este caso el libro de Roberto Hernández Sampieri, que también nada más que eso implica lectura, ¿verdad? Y a veces es lo que más nos cuesta. Entonces, ustedes cumplan en la primera actividad y con eso a mí me facilitan también para que en tiempo yo les regrese sus observaciones y ustedes con toda la calma del mundo puedan volver a cargar la actividad en la segunda casilla. ¿De acuerdo? Ok, doctora. Perfecto. Muy bien. Que no se sientan solos. Ustedes pueden. De acuerdo. Muy bien, pues bueno, de mi parte es todo, maestro. Es un placer verlos de nuevo y pues ya saben, nos vemos la siguiente clase. En la siguiente clase, si hay trabajos en plataforma, vamos a revisar esos trabajos. Si hay dudas, vamos a resolver las dudas. ¿De acuerdo? Ok, Aunque ya doctora. hayan subido sus trabajos y puede ser que a alguien yo ya le haya dicho, cumplió satisfactoriamente con los requisitos de la actividad, felicito su dedicación, su entusiasmo, su esfuerzo, etcétera, 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 no importa, vuelvan a entrar porque aprendemos más, aprendemos entre todos, de veras, ¿eh? Parece que ya no quiero nada con seminario, ya no me interesa, ya cumplí, ahí nos vemos. Sin embargo, el entrar a clases, aprendemos escuchando unos de otros, es también una forma y un medio de cómo nosotros vamos fortaleciendo lo que creemos ya saber, ¿de acuerdo? Ok, muy bien, doctora. Pues Doctora, les muchas agradezco gracias. mucho, un placer, les mando un fuerte abrazo, Dios me los Gracias. bendiga y Hasta disfruten luego. su fin de A semana. ustedes Hasta igual, luego. doctora. Gracias, Queda a igualmente, sus doctora. Adiós. órdenes. A todos, adiós. Gracias. Vamos a